Cuando tu cliente te pague, cada vez que te pague, la cifra que sea, el importe que sea, así te abone un peso, cuando tu cliente te pague, tienes la obligación de expedir otro comprobante fiscal por esos pagos. Si te hace 2 pagos, 2 comprobantes fiscales más. Si te hace 3 pagos, 3. Si te hace 10 pagos, tienes que hacer 10 comprobantes fiscales, más el que ya hiciste de 100, más IVA, 116, más 10 de a 10. ¿Desde cuándo dice eso el Código Fiscal? Por lo menos desde enero del 2014 que existe el comprobante fiscal parejo. Haces una factura cuando vendas y cada que cobres haces otra factura, porque en 2014, 2015, 2016 no teníamos el CFDI de pago. De hecho, ni siquiera hoy existe de manera obligatoria, es opcional. Sin embargo, desde el 2014 el Código Fiscal nos dice, haces un comprobante fiscal por la venta y haces un comprobante fiscal por cada pago. Y aquí la pregunta es, si el código nos dice eso desde el 2014, ¿cómo se cumple con esta obligación? Porque muchos hoy dicen, oye, pues no hay CFDI de pago todavía, no es obligatorio, hasta septiembre emito el CFDI por cada pago. Pero el Código Fiscal hoy, ayer, el año pasado, hace 2 años, 2014 nos dice, cada que te paguen haces un comprobante fiscal. Oye, pero si todavía no es obligatorio el CFDI de pago. Sí, el CFDI de pago no, pero la obligación sí. Por lo tanto, si no quieres hacer CFDI de pago, no lo hagas, pero sí tienes que hacer factura. ¿Una factura por la venta? No, aparte, una factura por cada pago. Entonces vamos a ver más adelante cómo se hace una factura por cada pago. Porque el comprobante de pago, el CFDI de pago, el complemento para recepción, el recibo electrónico, ese será a partir de septiembre. Pero vamos a ver cómo se hace una factura por cada pago, con base en lo que dice el Código Fiscal. Cuando hagas una venta, haces una factura por el total. Y cada que te paguen, haces otra factura. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, la disposición fiscal que referimos podría generarnos diversas preguntas. Bueno, si eso existe desde el 2014, ¿cómo se debía cumplir en la versión 3.2 con la obligación transcrita? ¿Cómo hacía una factura por cada pago? ¿Cómo se debe cumplir en la versión 3.3 con esa obligación? ¿A partir de cuándo será obligatorio el nuevo mecanismo de cumplimiento? ¿Cuál es la forma correcta de llenar el comprobante por un pago recibido? ¿Cuál es el efecto fiscal si yo efectúo un pago pero no me expiden el comprobante fiscal? Fíjense, de entrada aquí, ¿cuál es el efecto fiscal si yo efectúo un pago pero no me expiden el comprobante fiscal? Cada que yo haga un pago, tengo que pedir el comprobante fiscal. Si no tengo el comprobante fiscal de ese pago, ese IVA no es acreditable. Es muy simple. Hasta el final de su material viene una lámina donde le preguntan al SAT. Dicen, oye SAT, ¿qué pasa si yo hago un pago y no me expiden el comprobante fiscal? Miren, dice, en una operación en parcialidades o con pago diferido, si realizó, bueno, y le puso acento el SAT, dice, si realizo el pago, ¿debo obtener el recibo electrónico de pago correspondiente para poder acreditar los impuestos trasladados y en su caso deducir? Sí. Es requisito necesario para poder realizar el acreditamiento, en su caso deducción, el contar con el recibo electrónico de pago. Si tú haces una compra a crédito, compras 10 labs, te dan tu factura por 100,000 más IVA 116 y vas abonando. Cada que abones, tienes que pedir el comprobante fiscal de ese abono. Si no lo tienes, el gasto no es deducible y el IVA no es acreditable. Es así de simple. Ahí está. Entonces, oye, entonces de aquí al 31 de agosto, porque el CFDI de pago
aquí dentro de las preguntas que les plasmo, ¿a partir de cuándo será obligatorio el nuevo mecanismo de cumplimiento? El CFDI de pago. A partir del 1 de septiembre del 18. De aquí al 31 de agosto, el CFDI de pago no es obligatorio, pero sí es obligatorio que yo tenga un comprobante fiscal por ese pago. Oye, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y fíjense, estamos hablando de requisito para deducir, y no es a partir de este año. Yo ya les mostraba esta disposición del Código Fiscal que existe desde el 2014, desafortunadamente para el SAT y afortunadamente para los contribuyentes. Muchos auditores del SAT no conocen bien o no conocían bien esta disposición. O sea, ¿hiciste una compra? Sí. Es a crédito. ¿Dónde está la factura? Aquí está la factura. Muy bien. Deducible. Oye, mira, ya lo pagué, aquí está el estado de cuenta bancario, aquí está donde yo... perfecto. ¿Y dónde está la factura por ese pago? Aquí está la factura por la compra, sí, pero yo necesito ver la factura por el pago. Ahí dice que cuando pagues debes obtener un comprobante fiscal. Ahorita aclaramos esta situación. Entonces, ¿cómo se debía cumplir en la versión 3.2 con esta obligación? Pues con factura. En ambos casos, por una compra la factura y por un pago la factura y por otro pago otra factura y por otro pago otra factura. Si yo hacía una compra de 100,000 pesos masiva a 116 y hacía 10 pagos de 11,600, yo debía tener 11 facturas. Una de 116 y 10 de 11,600. El punto aquí es que de aquí al 31 de agosto, esta forma sigue vigente y seguirá vigente después del 31 de agosto. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Cómo se debe cumplir en la versión 3.3? Pues con el CFDI de pago a partir de septiembre. De agosto para atrás, con la factura. ¿Cuál es la forma correcta de llenar el comprobante por un pago recibido? Ahorita se los voy a mostrar. ¿Cuál es el efecto fiscal si efectúo un pago y no me expiden el comprobante? No es deducible ni acreditable el IVA. ¿Qué opciones habrá cuando en 2019, fíjense, 2019, me paguen una operación facturada en 2017? Supongan ustedes que en noviembre del 17 fuimos e hicimos una compra. O sea, compramos una máquina. Nos dedicamos a fabricar tanques de acero y compramos una máquina que nos costó 11 millones de pesos. Y le decimos al cliente, al proveedor, oye, esa máquina, noviembre del 17, y esa máquina te la pago en enero del 19, dame crédito todo el 18. En enero del 19 te pago tus 11 millones. Pues nos dice el proveedor, está bien, no te apures, ponla a chambear, recupérate y me pagas. En enero y me la factura, porque tiene la obligación de facturarme. Me hace la factura por la venta de una máquina, características, 11 millones de pesos. Llega enero del 19 y se la pago. Digo, mira, aquí está los 11 millones de pesos, ya te hice la transferencia de la máquina tal que te debo. Estamos en enero del 19, le estoy haciendo un pago, pero la factura me la hizo en noviembre del 17. En enero del 19 estoy pagando una operación de noviembre del 17. ¿Qué opciones habrá cuando en 2019 me paguen una operación facturada en el 2017? Habrán dos opciones. Una de ellas será el CFDI de pago y otra de ellas será la factura. Una factura por el pago, un CFDI de pago por el pago. Ahorita vamos a ver eso. ¿Soy acreedor a una multa si no lo expido? Sí. Si a mí mi cliente me hace un pago y yo no le doy su CFDI de pago, mi cliente él está poniendo en riesgo la deducción y el acreditamiento, pero no me puede venir a poner una pistola para que yo le expida el comprobante fiscal por el pago. Entonces, oye, ¿qué sucede?
Dice el cliente, me estás dejando en estado de indefensión porque pues no tengo el comprobante, va a venir el SAT y me va a rechazar el IVA, el acreditamiento. Dame mi CFDI de pago, no te lo doy. Pues entonces mi cliente me podrá denunciar ante el SAT y el SAT va a venir conmigo, me va a poner una multa. La multa más barata vale 15,280 pesos por cada CFDI que yo no expida. Entonces, ¿qué sucede si no lo expido? Una multa económica, la más barata 15,280 pesos, pero puede ir subiendo la multa hasta arriba de 77,000 pesos por cada CFDI no emitido. ¿Cómo se debe proceder contablemente frente a un comprobante fiscal de pago? Fíjense, ese es otro punto. ¿Por qué el CFDI de pago el SAT lo ha venido aplazando? Iba a empezar en diciembre, dijo el SAT, no, empieza en abril. Iba a empezar en abril y dijo el SAT, no, empieza en septiembre. Y ahorita estamos esperando a que el SAT nos confirme si inicia en septiembre o no. Pero el punto de la prórroga no es tanto es que los contribuyentes les está costando expedirlo, no, ese no es el punto de la prórroga. El punto de la prórroga, el sentido, el fundamento, la razón de por qué el SAT lo está aplazando, es porque hay una situación muy delicada en el CFDI de pago. Fíjense lo que nos dice el SAT en la regla 27135 que viene más adelante. Nos dice el SAT, cuando te hagan un pago, expides el CFDI de pago, pero no desgloses impuestos. El CFDI de pago me lo haces por el importe que te pagan, punto. No desglose impuestos, no desgloses impuestos, me lo haces tal cual. ¿Cuánto te abonaron? 3,000 pesos, me haces un CFDI por 3,000. Oye, ¿no quieres que te ponga 2,600 tanto más 300 tanto de IVA? No, me lo haces por 3,000. Oye, pero ahí hay un IVA. Sí, dice el SAT, ahí hay un IVA, ya lo sé. Pero el desglose, dice el SAT, te lo voy a hacer yo. Tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. Oye, SAT, tú vas a hacer el desglose y me vas a avisar cómo desglosaste. No, dice el SAT, de una vez te lo digo ahorita. Ese importe que te están pagando, te lo voy a desglosar proporcionalmente por cada concepto de la factura. ¿Ese pago de qué factura es? De esta factura SAT. Ah, muy bien. ¿Cuánto te están pagando? 3,000. Bueno, me voy a la factura, reviso cuántas líneas, cuántos renglones tiene tu factura y los 3,000 te lo aplico proporcional. Oye, SAT, ¿y me vas a decir cómo lo aplicaste? No, no te voy a decir. Tú tienes que hacer lo mismo que yo voy a hacer. Pero tú no me dices cómo lo vas a hacer. No, pues yo te dije que lo voy a aplicar proporcional. Y entonces aquí es donde se van a generar los malos entendidos. Porque puede ser que yo tenga un desglose que no coincida con el desglose que va a tener el SAT, porque cada quien haremos nuestro propio desglose. ¿Sí? Les pongo un ejemplo muy simple. Miren, voy a un Excel común y corriente. Supongamos que yo tengo una factura que dice subtotal, supongamos que dice 5,000 pesos. Y pensemos que el IVA, pues son sus 800 pesos, y ahí tenemos total. $5,800. Esta es la venta. Pensemos que el cliente nos paga 3,000 pesos. Abono, 3,000 pesos. Oye, de ese abono, ¿cuánto es de IVA? Ah, dice el SAT, vamos a la factura. ¿Qué factura te está abonando? Pues esa SAT, esa de 5,800. Ah, muy bien. Dice el SAT, vamos a sacar proporciones.
proporción. La factura que hiciste de 5,800, ¿cuántos elementos tiene? 3 elementos. Subtotal, IVA total. Ah, muy bien, dice el SAT, voy a sacar proporción. ¿Cuánto representa el subtotal respecto del total? Ah, pues mira, el 86.21%. Muy bien. ¿Y cuánto representa el IVA del total? El 13.79. Si sumamos esos porcentajes, llegamos al 100. Muy bien, dice el SAT. Ese abono de 3,000 te lo voy a aplicar proporcionalmente a cada elemento de tu factura. De tal manera que 3,000 pesos, el 86.21% se va al subtotal. Y 3,000 pesos, el 13.79% se va al IVA. Si nosotros hacemos aquí abajo una suma de 2,586 más 413, ahí está, 3,000. Dice, ya viste. Tú nomás me dijiste cuánto te abonan y de qué factura. Yo de esa factura saco proporciones y te lo aplico proporcional. Oye, esa está muy bien. Pero ahí estamos hablando de una factura que nomás tiene 2 elementos. ¿Qué sucedería si esta factura tuviera 3 elementos? Vamos a ver. Supongamos que la factura tiene un IEPS. Hay empresas que manejan el IEPS. Y supongamos que el IEPS fuera vamos a poner una cifra X, 150 pesos. ¿Ok? Cambia el total. Los porcentajes cambian. Vean. 150 entre 5,000, 2.52%. Ahora bien, el pago te lo voy a aplicar proporcional a cada elemento. Del pago son 403 de IVA y 75.63 del IEPS. Ya cambia respecto de 413. En el primer abono, la misma cantidad, fueron 413 de IVA. En el segundo, 403. ¿Cómo le hicimos? Pues tuvimos que sumar el tercer elemento que forma parte de nuestra factura. Hasta ahí vamos bien, incluso. Pero hay 2 casos en el que probablemente no coincidamos con el SAT. Primer caso, ¿qué sucede si la factura o el comprobante fiscal es un recibo de honorarios, un recibo de arrendamiento que expide la persona física a la persona moral y hay retenciones? Las cantidades cambian, porque tenemos subtotal, IVA total, menos IVA retenido, menos ISR retenido, neto a pagar. Oye, SAT, ¿me puedes decir sobre qué vas a sacar porcentajes? ¿Y cómo lo aplicarías proporcional? Para que coincidamos, porque si yo tengo un recibo de honorarios de 10,000 pesos y ese recibo de honorarios me pagan 2,000 pesos, pues yo digo, de estos 2,000 divido entre 1.16, ese es el IVA que cobré. Dice el SAT, no, esos 2,000 que cobraste, me lo aplicas proporcional para que veas cuánto IVA cobraste. Y eso a su vez te va a afectar el registro contable, porque una cosa es el cálculo del impuesto y además el registro contable. Entonces ahí hay un problema con el CFDI de pago. Se tiene que contabilizar, pero ¿cómo se va a contabilizar? Y otro caso. Imaginen ustedes una factura de Walmart, de Bodega Aurrerá, de Chedraui, de Soriana. Esas facturas,
La persona llega, llena su carrito, pasa a caja, pum, a través del lector están pasando. O sea, al final le dice, me debes 2.300 pesos. La cifra es lo de menos. ¿Cuántos productos hay relacionados ahí? Unos llevan IVA, tasa 16, otros llevan IVA, tasa 0, otros son exentos, otros son objeto. Oye, supongamos que esa operación fuera a crédito y llegara el cliente y le dijera, te voy a abonar el 10%. Oye, ¿cómo me vas a aplicar el IVA? Entonces debemos de tener un programa, ya no solamente para expedir el CFDI de pago, sino algo muy parecido a lo que hicimos en el Excel. ¿De qué manera se va a aplicar el pago? Para saber cuánto le debo al SAT de ese IVA por el pago que me están haciendo. Pero además hay otra cosa más complicada. ¿Qué pasa si pensemos que manejamos dos operaciones, dos productos? Pensemos en una librería. Una librería, nosotros vamos a la librería, checamos el libro y en el mostrador tiene ahí su exhibidor de separadores, tiene las plumas, tiene algún recuerdito. Supongamos que yo soy proveedor de la librería y le proveo tanto los libros como los separadores. Y me dice la librería, quiero que del libro fulano de tal, ¿sí?, quiero que de ese libro me surtas 3.000 unidades, 3.000 piezas. Y quiero que me surtas 3.000 separadores. Y supongamos que el libro costara 1.000 pesos, 3.000, ahí están, y 1 peso los separadores. El libro no lleva IVA, los separadores sí llevan IVA. Fíjense aquí el problema. Me dice mi cliente, te debo 3.030.000 pesos. Te voy a abonar 1,5 millones. Pero este 1,5 millones es nada más de los libros. Los separadores, déjamelos pendientes. El próximo abono te doy otro 1,5 millones y te termino de pagar los libros y luego te pago los 30,000 pesos de los separadores. Está bien, esa es una transacción comercial y se rige por las leyes del mercado. Entonces sí, está bien, no hay problema. Me pagas la mitad de los libros, luego la otra mitad de los libros y luego me pagas el 100% de los separadores. Pero yo los facturé todos en un mismo comprobante fiscal. Dice el SAT en mi opinión, atrevimiento, osadía, a lo mejor no pensado del todo. Dice, no. Si te abonan 1,5 millones, el 1,5 millones se aplica proporcional a todos los conceptos de la factura. Así es que no me digas que te abonó 1,5 millones de los libros y de los separadores no te abonó nada. No, de ese 1,5 millones te está abonando 15,000 pesos de los separadores y 1,485,000 de los libros. Y en esa medida el IVA. Ese es el problema. Que entonces quedamos a expensas de cómo el SAT nos lo quiera aplicar. El problema es que ¿qué comunicación habrá entre el SAT y el contribuyente? ¿Cómo me lo estás aplicando, SAT? Y cómo dice mi cliente que se aplique. Entonces, por este motivo el SAT viene aplazando el uso del CFDI de pago, porque ahí está enredado. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Cómo se debe proceder contablemente? ¿Son cancelables los CFDI de pago? Sí se pueden cancelar los CFDI de pago. Hace meses, todavía el año pasado, nos decía el SAT, sí lo cancelas, pero la factura ya no la cancelas. El SAT ya quitó esa restricción. Se puede cancelar el CFDI de pago, se puede cancelar la factura que tenga ligado un CFDI de pago. ¿Son cancelables? Sí. ¿Estoy obligado a hacer otro? Bueno, depende. Si el pago queda en firme, tienes que hacer otro. Si el pago lo regresas, todo, pues ya no estás obligado a hacer otro. ¿Cómo corrijo los errores? Aquí es muy importante. Si yo cancelo un CFDI de pago y hago otro que lo sustituya. Miren, hay un catálogo que se llama tipo de relación.
Son 9 relaciones. Ya saben ustedes que los comprobantes fiscales tendrán relaciones entre sí. Y debemos nosotros indicar qué tipo de relación tienen si es que la tuvieran. Son 9 relaciones. Cada que vayan a hacer una factura en lugar de otra, cada que les toque. Entonces, supongan ustedes que vino el cliente, se llevó sus 10 labs, le hice la factura, son 100,000 masivas, 116. Pero resulta que en lugar de las labs marca HP, le puse labs marca Lenovo.